balcón lésbico siempre ha sido súper ocultado en la historia, borrado. Las lesbianas han sido encarceladas, asesinadas, invisibilizadas, etc. Porque eso sería abrir la posibilidad que hay de no relacionarse con hombres en un sistema que requiere que nosotras nos enamoremos y amemos y siempre a los hombres. Y eso es un poco peligroso, bastante peligroso. Entonces, no sé qué dice. Esta es una cita de otra autora que no leímos y les estoy poniendo también otras autoras para que vean que pues hay todo un universo ahí que podrían meterse a explorar si les interesa el tema. Y este es de Sheila Jeffries y dice: la construcción de la heterosexualidad es un principio organizador de las relaciones sociales en un sistema de supremacía masculina. ¿Puedes probar el micrófono? Ella está diciendo que, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí. Que la heterosexualidad no es una orientación sexual, una práctica sexual, ni siquiera una práctica sexual hegemónica, como muchos autores y autoras romances, ¿no? Como que es la hegemónica y otras sexualidades son reprimidas. Bueno, ella dice, no es solo una relación sexual o una orientación sexual, es un principio organizador de las relaciones sociales. También eso lo dice Wittig, por eso habla del pensamiento heterosexual, y ahorita les voy a poner un audio que lo ejemplifica mucho más, ¿no? Entonces dice, las presiones ejercidas sobre las mujeres para que éstas adopten la heterosexualidad asisten a los propósitos de la supremacía masculina. Sin el principio de heterosexualidad, un varón concreto difícilmente obtendría sin remuneración el conjunto de todos los servicios sexuales, reproductivos, económicos, domésticos y emocionales de la vida. No, esto también lo dice Wittig y también lo dice Rich. ¿De qué otra manera un conjunto de personas, es decir, la mitad de la población, gustosamente lavaría los calzones, le cocinaría, limpiaría cacas, mocos, bla, 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 para otra persona? Pues no, nos tienen que, desde muy chiquitas, meter la idea de que además eso es nuestra realización personal, de que nos gusta hacerlo, etc. Por amor, justo, ¿no? Y ahí también es donde vamos a entrar mucho al tema del amor romántico. Les voy a poner otro video de... También me dicen si se entiende, porque dicen que se escucha, pero según yo se escucha muy viciado. Les voy a intentar hacer la traducción simultánea otra vez, aunque no es tan divertido. Pero bueno, este es un video de un programa de Argentina, que entrevistan a niñas y niños pequeños, 4 o 5 años. Pues van a ver ahorita, me van a decir, y al final vamos a platicarlo, qué pueden ver en este video, que además a la mayoría de la gente le causa mucha ternura y dice, ¡ay, qué bonito, qué tierno!, ¿no? Mañana acá vamos a hablar. El único tema de descubrimiento es comodidad por el sorteo. ¿Sí? Vamos a conocer. ¿Se escuchan? Pero un día se encontraron y se miraron y se buscaron, o primero se encontraron, fueron jugando, se fueron conociendo, después se pusieron a hablar. O se gustaron durante el primer momento que se vieron. Sí. ¿Sí que? ¿Qué es lo que les pregunta eso? La boca, los ojos, la nariz y la costilla. Todo. Muy bien. Y las piernas. Muy bien. ¿Sí? ¿Y qué es lo que les gusta de eso? El pelo, los ojos, la nariz, la boca, la piel, el pecho, los oídos, la panza, la oreja, la pierna, los dedos, la boca y nada más. Mira las vacaciones. ¿Vos te vas a dónde las vacaciones? Bueno, ¿y vos a dónde te vas de vacaciones? Gané un viaje a Playa. Buenísimo, ¿de vacaciones? Bueno, ¿qué haces un año sin qué? Sí, son encontrar. Voy aquí, Leandro, ¿qué haces si le pegan a sol? no,
Si se cae de hambre y llora, ¿vos qué haces? Le pego al piso y le abrazo y le doy un beso. Le chupo. Bueno, ¿y qué es lo que más te gusta hablando? Porque hay otros chicos lindos en el grado, en la salita. Yo se me imagino. No sé, es fuerte la vida. No tiene su autonomía. Tiene boca para hablar, tiene cabeza para pensar. Ah, pero yo lo estoy recordando. No tiene necesidad de recordar, porque ella recuerda sola. ¿Hay algún tipo más lindo? Damián. Lindo. ¿Damián? Sí. Entonces, ¿cómo es Damián? Tiene el pelito cortito. ¿Qué tiene de lindo, Damián? ¿Qué lindo? ¿Qué lindo, Damián? Porque yo tenía el largo así de largo. Lo cortaron. Dando, vos estás. Claro, si no, si no te no se disculpa. Llamó Damián para mandarte un beso. Agrandadito. Vos, Damián. ¿También? No, ella me pasó. ¿Y qué me llamó para mí? Una chica que gusta de vos en el curso. ¿Cómo se llama el colegio? ¿Un chico que gusta de vos? Esta chiquitita, ¿no es? Tiene una... Sí. Siempre pueden buscar el video en YouTube para verlo completo. Pero bueno, ahí estamos. El programa se llama Agrandaditos. Y hacen entrevistas. Ahorita les voy a poner otro que está más hardcore. Pero bueno, aquí estamos viendo como el entrevistador pues le está diciendo que son novios y no sé qué. Y les está también ahí comentando, le dice que si él siente celos porque a ella le gusta otro chico. Y hay una parte en la que dice, Damián mandó para mandarte un beso. Y el niño dice, ¿a mí también? No, a ti te llamó la niña, ¿no? Bueno, ese es un pequeño ejemplo de toda la pedagogía heterosexual que tenemos desde que somos muy pequeñas para naturalizarla, porque es muy importante la naturalización, igual que naturalizamos otras violencias, el patriarcado, y además de eso, pues nos dicen que prácticamente es nuestra única forma de existencia, ¿no? Todo el ciclo de vida es nacer, crecer, encontrarte un marido, reproducirte y morir, ¿no? De hecho, también ahí ustedes pueden encontrar frases de la vida cotidiana que dan muestra de esto. Por ejemplo, cuando dice, pues es que yo te di hijos, ¿no? Ella me dio hijos, porque también históricamente pues los hijos no son de las mujeres. O sea, nosotras estamos dando un servicio de reproducción para darle a un hombre hijos, descendencia, a quien que le herede el patrimonio, que trabajen para él, etc. Y esto, pues podríamos decir, ahí esto ya no es así, pero pensémoslo un poco más, ¿no? Y bueno, todas estas frases populares también de quiero que seas mía, o es que yo soy tuya, yo te di hijos, etcétera, podemos buscar muchas que no son inocentes, ¿no? Vienen de un origen simbólico. Entonces, ya yéndonos un poquito más a fondo, además de que la heterosexualidad nos obligan a hacerlo, y hay, les decía, un despliegue tan grande de pedagogía heterosexual que podríamos preguntarnos, bueno, ¿por qué le interesa tanto este sistema que seamos heterosexuales? O sea, ¿qué estarán ahí guardando tan recelosamente? Que todas las películas de amor romántico, que todas las series de televisión, las novelas, los comerciales del radio, todo eso está enfocado a que seamos heterosexuales y se nos niegue que existe otra posibilidad, ¿no? Entonces, en este sentido, pues no se reduce a una sexualidad. Obviamente, la práctica sexual es parte de ello, pero no lo es todo, ¿no? Es una forma de estructurar el pensamiento y el mundo. Es la base de la organización social y económica. Ahí es donde también entra el tema de la familia nuclear. Todos los créditos para recién casados, todo este tema de cómo la familia nuclear heterosexual, pero que puede ampliarse porque el sistema, recordamos, que muta y se adapta, ¿no? El patriarcado de hace 100 años no era el mismo de ahora, pero sigue siendo patriarcado. Por eso es importante identificar cuáles son las raíces de ese sistema para que podamos ver que aunque haya cambiado algunas cositas en la superficie, las bases siguen intactas, ¿no?
Entonces, en ese sentido, pues puede haber un matrimonio entre dos hombres, entre dos mujeres, pero mientras sirva como núcleo económico y que además se reproduzcan y tengan un trabajo y se insertan en el sistema, y que además el hecho de esta familia nuclear monógama que no deja que hagamos alianzas con más personas, en particular con otras mujeres, porque bueno, ya me casé, dedico al marido y a mis hijos, pues ya que voy a andar con las amigas, ¿no? Esas organizaciones comunitarias son muy peligrosas para el capitalismo también, porque el estar enajenadas en una pareja y que a duras penas podemos sostenernos económicamente porque se supone que dos personas, en las cuales una, que es la mujer, gana siempre menos y además tiene que trabajar doble jornada de trabajo remunerado en la calle, eso es lo que decía también Karina Vergara, y el trabajo no remunerado en la casa, o sea, 24/7 estamos trabajando, ¿no? Si tenemos hijas, hijos y se despierta a las 2 de la mañana, pues es el trabajo que tenemos que cumplir, ¿no? Entonces, esto hace también que no podamos hacer ningún tipo de organización comunitaria para mejorar nuestras condiciones de vida, y entonces estamos apegadas al trabajo de la oficina y nos pueden explotar, pero es que no podemos renunciar porque entonces ¿quién le va a dar de comer a mis hijos, no? Entonces, bueno, ese núcleo mientras se mantenga, ya no es tan importante que sean dos hombres o dos mujeres. Por eso hemos visto que ha habido cambios legislativos en las cuales se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero mientras sigue este esquema, no le hace tanto daño al sistema, ¿no? Y este tema que les decía, las mujeres deben servir de manera vitalicia y gratuita a los hombres de manera, comillas, voluntaria. Hay una analogía que hace Colette, que es otra de las materialistas francesas que les decía, entre la esclavitud y la clase de las mujeres. Ella ve a los hombres y a las mujeres no como una categoría biológica, sino como clases sociales, ¿no? ¿Por qué clases sociales? Pues porque el avance o la subsistencia de la clase de los hombres depende de todos los servicios que las mujeres tenemos que estar dando, incluidos, por ejemplo, cuidados afectivos también, ¿no? Tenemos que escuchar sus problemas y darles consejos. Sin todo eso, ¿qué harían, no? Saldrían a trabajar además en un sistema de explotación feroz. ¿Ustedes creen que les daría tiempo de trabajar 8 horas y además hacerse la comida y hacer todo solos? O sea, la mayoría de los casos no, por eso se buscan un amante si es que no tienen esposa, ¿no? Que les eche la mano, que sea en la parte sexual y afectiva, ¿no? Si es que ellos ya se lavan sus calzones, pues al menos la amante que los escuche, los apapache, ¿no? Entonces ella hace muchas analogías entre la esclavitud y el vasallaje, pues, y el que ella llama sexaje, que es igual que el vasallaje pero basado en la categoría de sexo, ¿no? Entonces ella dice, bueno, ahorita les voy a aclarar la cita, pero en resumen, esta heterosexualidad como régimen político, su principal finalidad es garantizar el acceso sexual, afectivo y económico de los hombres a las mujeres. Por ahí leía hace poco una amiga que decía, es que los tipos que son tan feos, nefastos, patanes, imbéciles, si no fuera por la heterosexualidad obligatoria y el amor romántico, ¿ustedes creen que alguna vez en la vida tendrían pareja? ¿Tendrían alguien que les hiciera todos esos servicios? Pues no, porque está justificado en que tenemos que encontrar un hombre, al menos peor puede ser, pero si no tenemos un hombre a nuestro lado, pues no somos nadie, nuestra vida está vacía. Entonces, todo esto que tenemos interiorizado que hace que además les aguantemos cualquier cantidad de cosas, porque nos sentimos que no podemos estar sin ellos, y esto también es parte del discurso súper reforzado del amor romántico que siempre va en conjunto con la heterosexualidad. Esta es otra autora que se llama Franca Basaglia, que escribe un poquito de psicoanálisis, y esta cita dice, bueno, ella dice que una característica de las mujeres, identitariamente, es que somos consideradas tanto nosotras mismas, nos consideramos así, pero el sistema nos considera así y los hombres nos consideran así, que es ser cuerpo para otros. Un poco de ahí sacó la idea Marcela Lagarde de ser para los otros, ¿no? Ya sea para entregarse al hombre o para procrear, es algo que ha impedido a las mujeres ser consideradas como sujeto histórico-social, ya que su subjetividad ha sido reducida y aprisionada dentro de una sexualidad esencialmente para otros, con la función específica de la reproducción. Y aquí yo agregaría no solo la sexualidad para otros, sino también nuestra existencia, el amor para otros, el gustarle a otros, el ser aprobadas por otros, el servirles, cuidarlos, etc. Se ha hecho especial hincapié en que esta sexualidad es su función esencial, aunque por ser así considerada, esta función también debería ser reprimida y circunscrita.
Entonces, tampoco la sexualidad y la reproducción son verdaderamente suyas. Aquí es una relación sobre todo este tema de la liberación sexual, que también es otra de las formas en las que el patriarcado va cambiando y se va medio camuflajeando en discursos que parecen libertarios y tal, y en la cual se nos dice, bueno, libérate, porque acóstate con todos los hombres que quieras, ¿no? Y además lee esas revistas donde te dicen cómo darles placer. No puede ser una máquina, no tienes que hacer lo que hagan. Y se supone que esa es nuestra liberación, servirlos sexualmente, y sin pedir además nada a cambio, porque pues, qué egoísta eso de que les pidas que te ponga una casa, o que además si se dan cuenta de ese contrato es como esta cuestión de decir, bueno, le tenemos que dar algo medio a cambio a las mujeres, porque si no ya sería muy obvio que es una esclavitud total. Bueno, pues entonces digamos que él te va a mantener y te va a dar cierta seguridad, etc. Sabemos que actualmente eso ya ni siquiera es, porque las mujeres tenemos que salir a trabajar sí o sí, porque no alcanza, ¿no? Entonces eso también ya caducó, pero la idea de que tenemos que servirles, etcétera, eso sí sigue muy presente, ¿no? Seguramente habrán visto en internet o en alguna página estas que son las 10 formas de hacer las cosas perfectas, ¿no? Y que si ustedes encuentran comerciales viejos o actuales, si ponen un poquito de atención van a ver que los discursos siguen siendo los mismos, aunque hayan cambiado un poco, ¿no? Como les decía, esto de la liberación sexual parece que ya está mal eso de enamorarnos y dedicarnos a solo un hombre, pero mejor a muchos, ¿no? Y entonces andamos ahí muy libres, pero en realidad también sabemos, y eso no lo estoy diciendo yo, ustedes encuentren incluso esos estudios científicos que dicen de la satisfacción sexual en la heterosexualidad, ¿no? De las mujeres casadas, porque además se inventó también que el coito es el placer cuando sabemos que el clítoris es el lugar mágico, ¿no? Entonces, todo el tema del coito obligatorio también está presente ahí, porque eso es lo que satisface a los hombres, porque está relacionado con la reproducción, etc., ¿no? Pero bueno, aquí está uno que dice: planea con tiempo una deliciosa cena para su llegada. Esa es una forma de dejarle saber que has estado pensando en él y que te preocupan sus necesidades. La mayoría de los hombres están hambrientos llegando a la casa. Y bueno, sea o no sea que pensemos esto explícitamente, al menos yo puedo decirles que otra acotación aquí es que esa apropiación de nuestro trabajo no solamente es en el ámbito de una pareja heterosexual, porque cuando yo voy a mi casa y está ahí mi papá, también mi mamá me puede decir, oye, sírvele, ¿no? Y yo sé que si yo no le sirvo, le va a servir ella, y si no le sirve ella, le va a servir mi hermana, ¿no? Pero estas labores de cuidado y de estos servicios siempre recaen en otras mujeres, ¿no? Incluso cuando son medianamente remunerados, son mujeres, ¿no? Las enfermeras, las maestras, etc. Sé dulce e interesante. Su aburrido día de trabajo quizá necesite mejorar. Tú debes hacer todo lo posible para hacerlo. Una de tus obligaciones es distraerte. Hace poco vi una película, en 2016, o sea, porque no me vayan a decir que es anacrónico esto, en donde es una película de amor romántico y el tipo se enamora y no sé qué, y le dice, es que estoy muy estresado, entonces distrae, ¿no? Y dice, pues es que es tu obligación distraerte. Y ella dice, ay, sí, a ver, eso es, ¿no? Pues sí, nuestra obligación además, yo agregaría ahí servicios de recreación, ¿no? Ahí vamos a hablar de algo divertido para que se distraiga de las tensiones del trabajo, etc. Hazlo sentir en el paraíso. Durante los meses más fríos del año debes preparar la chimenea. Tu marido sentirá que ha llegado a un paraíso de descanso y orden. Eso te levantará el ánimo también. Después de todo, cuidar de su comodidad te brindará una enorme satisfacción personal. Eso también, yo podría decir que cuando yo le digo a mi mamá que, pues, cómo es posible que ella esté cansadísima y cuando el señor, que es mi papá, llega, ella se va y le sirve, yo le digo, mamá, o sea, pero tú estás cansada. Y me dice, no, pero es que a mí me hace sentir muy bien el descanso, ¿no? Esta también es parte de esa interiorización en la cual yo no lo niego, no estoy negando que mi mamá se sienta bien, o sea, porque, insisto, son construcciones sociales, pero sí son reales, ¿no? Y también ahorita vamos a ver, pues, qué de eso nosotras tenemos que perder todo y qué reproducimos más intensamente, porque ahí estamos, ¿no? Procura verte feliz. Regálale una gran sonrisa y muestra sinceridad en tu deseo de complacer. Su felicidad es la recompensa de tu esfuerzo diario. Entonces, no, por su esfuerzo diario. Entonces también ahí hay otro tema, pues de no hay que mostrarnos preocupadas, nuestros problemas pues no son tan importantes, ¿no? Y el 9, escucha. Que ese también lo podemos ver en cualquier espacio
donde hay mujeres y hay hombres, y pueden ustedes darse cuenta, por ejemplo, quién toma más la palabra y quién habla más tiempo en esos paneles, ¿no? Y nosotras normalmente pues estamos muy a gusto escuchando lo que dicen los hombres porque seguro es muy interesante, ¿no? Yo toda la universidad me la pasé escuchando la sarta de idioteces que decían muchos compañeros y yo decía, órale, sí saben, ¿no? Y después me di cuenta que pues no, pero hablan como si supieran, pues, esta construcción de que ellos tienen la razón, ellos saben de lo que hablan muy seguros, ¿no? Y a veces nosotras tenemos una idea, una aportación bien interesante, pero decimos, no, seguro son esas ideas, ¿no? Mejor no lo decimos. Bueno, estoy yendo muy rápido porque no tenemos toda la vida, pero heterosexualidad y capitalismo, bueno, ahí va como la parte también nodal de por qué tiene que ver la heterosexualidad con el sustento de un sistema económico, que es el capitalismo. Desde las feministas materialistas hacían un análisis mucho más materialista y ahora podemos poner algunos matices de cómo esta explotación laboral de la clase obrera, que son jornadas laborales que además pues sigue existiendo. Ahora podemos no ser obreras, pero trabajamos en una oficina, igual es una jornada extenuante que a duras penas nos deja tiempo para hacer lo mínimo para vivir, pero no para vivir bien, ¿no? Entonces, imagínense un señor que se levanta, va a trabajar en la fábrica y regresa, y lo que espera es, como decían las otras imágenes, pues que la hacen especialidad y que además alguien le cuida a las niñas, a los niños, ¿no? Porque si no, sería totalmente insostenible que el señor trabajara ese horario en la fábrica. Curiosamente ahora pues las mujeres también trabajamos ese horario, pero seguimos teniendo las mismas obligaciones. Aunque pasa que dicen, bueno, es que ya medio nos dividimos, ¿no? Y los hombres progres que dicen, yo le ayudo a mi esposa, ¿eh? Claro, porque es su obligación, entonces ya medio de hecho la mano. Entonces, obviamente, incluso en los países que les dicen más desarrollados, ¿no? Según se dicen países feministas, etcétera, y los hombres colaboran en el hogar, sabemos que la carga jamás es la misma. Siempre hay mucho más carga hacia las mujeres porque se considera que es su obligación. Si los hombres lo hacen son, wow, héroes maravillosos, ahí horribles y hacerlos en la escultura, ¿no? Si las mujeres lo hacen, pues lo mínimo es lo que tienen que hacer. Entonces, hay otra analogía que hace otra feminista lesbiana negra que dice que así como la esclavitud y explotación tanto de personas en África como en Latinoamérica permitió que Europa y otras regiones coloniales se expandieran y se enriquecieran, es decir, ¿quién podría desarrollarse tanto si no tuviera esclavas trabajando ahí, sin que les paguen, ¿no? Entonces, así como está esta analogía de la esclavitud, dice la heterosexualidad permite que los hombres conserven propiedad sobre las mujeres. Sin heterosexualidad, básicamente el sistema económico no podría funcionar. Y aquí está otra cita de otras lecturas que hicimos de Karina Vergara que dice: los cuerpos que se presume que tienen, podrían tener o tuvieron capacidad de engendrar y o parir. Y aquí es interesante eso porque de nuevo nos remite a que esta idea de que el género es un performance nada más o que es ponerse vestido y falda, pues no, el tema es que está fincado en la labor reproductiva de las mujeres, ¿no? Y esa, como les decía, es una materialidad. Aunque se ha construido que nosotras tenemos que cuidar a los bebés, tenemos que obligatoriamente parir, todo eso, pues sí existe una capacidad de parir de muchos cuerpos, que son normalmente los asignados mujeres, ¿no? Entonces ahí dice esposa, madre, abuela, hermana, compañera, son relacionados con el trabajo de crianza. Eso es lo que no tendría por qué ser, ¿no? O sea, igual y tú pares, pero ¿por qué tú tienes que encargarte de todo eso, ¿no? Como si fuera una consecuencia lógica. Y también estos cuerpos de mujeres son los encargados del cuidado y del espacio doméstico. Para que el sujeto del capitalismo pueda emplear su fuerza en la producción, ocurre previamente el trabajo reproductivo, sin el cual no sería posible la producción y la reproducción. Ahí tenemos los machos progres de izquierda que suelen hablar de los medios de producción, etcétera, pero toda esa parte donde hay una labor previa que hace que tú puedas ir a trabajar, no se dice. Bueno, sí lo decían las feministas, pero los otros decían, no, pero compañera, eso después, ¿no? Es más importante tirar el capitalismo. Bueno, otra frase de Colette, que bueno, ella me parece muy lúcida en su análisis, es una lectura muy fuerte de hacer. También si quieren les puedo pasar la bibliografía y dice: el uso de un grupo por parte de otro, su transformación en instrumento manipulado y utilizado a fin de incrementar los bienes, de ahí igualmente la libertad del prestigio del grupo dominante, o incluso sencillamente, que es más frecuente, a fines
fines de hacer su supervivencia posible en mejores condiciones que las que conseguiría reducido a sí mismo, que es lo que les decía antes, ¿no? Pues obviamente es más fácil tener a quien te haga todo eso a que hacerlo todo solo. Entonces, pero dice, eso puede tomar formas variables. En el caso de lo que ella llama sexaje, que sería la analogía con el vasallaje, dice la apropiación del tiempo. Ella pone el ejemplo de decir que nuestro trabajo no remunerado para los hombres no puede ni siquiera medirse monetariamente porque no hay una medida del tiempo, o sea, no tenemos una jornada de trabajo. Lo que les decía, 24/7 tenemos que hacerlo. Entonces, como no hay una medida del tiempo, nuestro tiempo también es pertenece. La apropiación de los productos del cuerpo. Bueno, ahí Colette habla de la labor de reproducción, ¿no? Las niñas y los niños que nosotros parimos son de ellos. Legislativamente así ha sido históricamente, y después ya no, pero sigue teniendo esta idea de que son sus hijos, ¿no? Yo le digo. Pero, si ya nos ponemos más modernas, podemos pensar en otras cosas como los bancos de leche materna. Entonces, pues también, como ya se dieron cuenta que a lo mejor algunas mujeres están revelando, pues hay que asegurarse de que nuestra leche ellos puedan acceder para dársela a los bebés. Entonces, hay bancos de leche en donde en la mayoría de la legislación no puede venderla, tienes que comprarla, ¿no? Y ellos acceden a nuestra leche. Eso es algo de las sociedades más progres del mundo. Y, por ejemplo, la maternidad subrogada, pues también nuestro vientre se los vamos a tratar, ¿no? Y legislativamente en los lugares donde lugares más avanzados, donde está legislado, no hay una remuneración económica, sino que te dan los cuidados, ¿no? Para así, ¿no? Y donde sí pasa eso es en países subdesarrollados, o sea, países que han sido saqueados por Europa y están empobrecidos, que eso de subdesarrollados es un eufemismo muy tramposito. Entonces son estas mujeres que no tienen cómo vivir y entonces rentan su cuerpo y sí les dan dinero, ¿no? Pero bueno, ahí está otra forma de protección de los productos del cuerpo. La obligación sexual, que también en las leyes en México, hace apenas unos cuantos años, existía la cláusula del débito conyugal, en el cual cuando tú te casabas, de tus obligaciones era servirle sexualmente. Entonces eso hacía que fuera imposible legalmente hablar de violación dentro del matrimonio, porque es tu obligación, estabas cumpliéndola nomás, ¿no? Entonces eso lo quitaron hace apenas muy pocos años, no más de 10. Entonces pues ya me dirás también, si no hay una idea de una obligación. Y también si ustedes escuchan, bueno, con este tema de la liberación sexual pues se ha atenuado mucho porque muchas mujeres dicen, no, es que a mí me encanta coger con todos los niños, etc., ¿no? Pero si ustedes se van más atrás bueno, yo lo veo por ejemplo con mi abuela, ella decía, yo a tu abuelo le di, tuvo 3 hijas y él quería un hijo. Entonces ella le dijo, ¿sabes qué? Yo ya te di a tu hijo, ya no te vuelvas a sacar, ¿no? Y era un tema de, ella sabía que era una obligación, que ya había cumplido. Evidentemente no se trataba de tu placer ni de tu deseo. Es también otro giro del mismo sistema heterosexual al volvernos sujetas deseantes de ese sexo heterosexual, ¿no? Porque pues, es muy conveniente. Les voy a poner esta cita que les decía de Cheryl Clark, que dice, así como la fundación del capitalismo occidental dependió del tráfico de esclavos en el Atlántico Norte, el sistema de dominación patriarcal se sostiene por la sujeción de las mujeres a través de una heterosexualidad comunal. Insisto, les decía, de qué otra manera si nos convencieron casi desde bebés. Yo tengo una sobrina que a los 2 meses mi mi prima decía muy tranquila, sí, es que cuando se casa y su vestido blanco y no sé qué, yo así tiene 2 meses, ¿no? Obviamente para eso nos están programando, tampoco es que nos sentimos culpables o somos unas tontas porque somos heterosexuales, pues no, o sea, básicamente para eso nos han programado, y no solo nuestra familia, sino todo el entorno, o sea, es algo muy fuerte. Aquí les hice un pequeño esquema de cómo se entiende desde esta perspectiva el patriarcado, ¿no? Y que es una forma un poco de ver las raíces para ver qué no ha cambiado, aunque la superficie ya ha cambiado en algunas cosas. Entonces, hay un orden simbólico, sí, que sustenta lo material, lo cual, vuelvo a lo mismo, no quiere decir que esto sea una ficción simbólica, o sea, hay materialidad, estamos aquí, somos cuerpo, ¿no? Entonces, esta ideología que es el orden simbólico tiene una ideología de masculinidad y feminidad. Si se fijan ahí, la feminidad está dentro, es decir, la feminidad está contenida en la masculinidad. También es una ficción que nos digan que son 2 polos opuestos, ¿no?
En realidad, la masculinidad, y es desde esta idea que se crea la idea de feminidad de acuerdo a las necesidades de ellos, ¿no? ¿Quién, si pudieran elegir esas características, quién elegiría ser débil, ser sumisa, ser dócil? Es lo que a ellos les conviene. Entonces, esa feminidad pues, también es un diseño desde ahí. Y estas ideas, este simbolismo, sustenta y crea una materialidad física, ¿no? O sea, sí crea hombres y crea mujeres, ¿no? No importa que no sea una categoría natural, pues sí existimos y sí sabemos que somos diferentes, y no como decía el señor porque nuestro gen y el cromosoma X y Y, sino porque desde pequeñas, y vuelvo a mi sobrina, que también tengo un sobrino, y a él cuando era muy bebé lo cargaban y lo agitaban muy mucho y le decían, sí campeón, no sé qué, y a ella era como, ay, no la muevas tanto porque se va a marear, ¿no? Imagínense, desde ese momento también nos moldean el cuerpo, ¿no? Esta cuestión de ser débiles también es porque, oye, no seas maquillado, no te andes trepando a los árboles, y a él le dicen, sí, campeón, corre, no sé qué. Obviamente también nuestros propios músculos nos lo van atrofiando desde pequeñas, y ya cuando llegamos a la adultez decimos, es que las mujeres somos más débiles, o sea, sí somos más débiles, vean, ¿no? Y bueno, puede ser que seamos más débiles, pero, insisto, no por algo natural, ¿no? Y además se puede cambiar, ¿no? Podemos hacer pesas y entrenar, etc. Y bueno, lo que dice Colette y estas otras materialistas es que lo que sustenta el patriarcado es esa apropiación de los hombres, y bueno, ahí está en una bolsita de dinero, porque además somos una minita de oro, trabajando diario 24 horas. Entonces, el patriarcado tiene una base económica. El amor romántico está sustentando también esa base económica. Hay intereses ahí muy fuertes. Sí podemos decir que en la era del capitalismo todo es sobre dinero, ¿no? Y esta apropiación, también les decía, no solamente es en el ámbito de la pareja. También somos apropiadas por nuestro papá, lo que le hacemos o el hermano, o incluso, y yo lo digo en mi vivencia lésbica, por nuestros amigos gays, ¿no? Porque cuando yo trabajaba en colectivas LGBTTIQ, las lesbianas hacíamos un buen de chamba, los gays ahí tranquilitos, y luego los gays se llevaban el crédito, iban a la foto, borraban nuestro nombre, y no les estoy mintiendo, borraban los nombres de los colectivos, etc. Entonces, también nos pueden apropiar otros hombres que no sean nuestra pareja, ¿no? Obviamente la apropiación más total, de la totalidad de nuestro tiempo, es en un ámbito de pareja, porque además está súper justificada con el amor romántico y la idea de que esa es nuestra realización máxima. Voy a poner otro video ejemplo de cómo no solo se apropian de nuestras necesidades. Ay, no, me faltó una cosa. Les voy a poner una cápsula que explica un poco más este tema de la heterosexualidad como régimen político. Me dicen si lo escuchan bien. Bueno, creo que será para otro. Al rato sí lo pude abrir, lo prometo. ¿Cómo se llama? Se llama la heterosexualidad como régimen político. Y también si quieren, si no la puedo abrir ahorita, que voy a intentar así, se las puedo mandar bueno, que se las mande Norma, ¿no? Estaría bueno que lo escucharan ahorita para que formara parte de la discusión. No sé qué no. A ver si se abre con otra cosa. El B. También hay varios feministas que dicen que como la heterosexualidad es casi la parte nuclear del patriarcado, casi nunca se toca en ningún lugar. Casi nunca se habla de ello ni se cuestiona porque además genera un montón de aversión. Voy a ver si se está escuchando o no. Bueno, el problema pues sí, se las mando. Un poco lo que dice en ese audio, que es Leonor Silvestri, habla de cómo no siempre se relacionó el coito, pero sabemos que no es solo el coito de la heterosexualidad, como ya vimos ahorita, con la reproducción. O sea, las personas se han hecho como estudios antropológicos de que los primeros homínidos y etcétera no sabían que el coito tenía que ver con la reproducción, entonces pensaban que la reproducción solo eran las mujeres. Y también por eso había muchas deidades femeninas, porque en ellas recaía la reproducción de humanos, que imagínense, pues sin reproducción no hay sociedad, no hay sistema, nada, ¿no?
También el hecho de que tengamos una labor tan primordial para el sostenimiento de una sociedad hace que se necesite o se desee controlarnos muchísimo, porque sin mujeres y sin reproducción, pues básicamente, y es lo que si ustedes ven en las páginas de internet, los machitrolls dicen, es que la reproducción, así, ustedes quieren que no haya reproducción y que se acabe la humanidad. Bueno, pues ese miedo no es tan falso, o sea, en realidad es como, sí hay que controlar la sexualidad, las emociones, la de las mujeres, porque ellas están encargadas de algo primordial, que es la reproducción. Y en segundo término, para el sistema económico, pues de que nosotros podamos seguir teniendo un montón de beneficios, que si no, pues nos las veríamos difíciles, ¿no? Y yo siempre digo que, imagínense quién querría renunciar a tener todo eso, ¿no? Cuando hablamos de que los hombres renuncien a sus privilegios, pues ya quiero ver, o sea, no lo haríamos, ¿no? O sea, en lugar de que tengas a alguien que te cuide, te escuche, te satisfaga sexualmente, te lave los calzones, te cuide a tus hijas, todo eso hazlo tú solo, pues no, gracias, ¿no? Entonces, también hay mucha renuencia, pero por parte de las mujeres es diferente esa renuncia, y es porque nosotras nos hacen creer que básicamente pues la heterosexualidad y la feminidad son nuestra esencia, y sin eso no somos nada, ¿no? Bueno, ahí está otro video de ese mismo programa, pero en este caso no son unos novios, son un hermano y una hermana. ¿No escucharon? Apagamos la luz un ratito. Yo creo que las bocinas murieron, porque eso es lo que no se escucha nada. Bueno, les voy a hacer un resumen, aunque es mucho más gráfico que lo vean, pero bueno. Son Rodrigo y Agustina, y son hermanos, y él es el hermano mayor, le lleva unos meses, un año. Entonces el niño dice que ella, bueno, quiero que ahorita sin audio, para hacer otro ejercicio, vean un poco el lenguaje corporal de él y de ella. Eso también nos puede decir mucho, ¿no? Vean cómo habla él. En el caso de la niña casi siempre le ponen subtítulos porque habla muy bajito. Fíjense ahí el lenguaje corporal. Un ratito y luego les cuento de qué habla, ¿no? También ven a la niña, ¿no? Vean cómo está. Se ve bien gracioso. Si se fijan que la niña está muy nerviosa, que se tapa la boca, que tiene como cara de regañada, ¿no? Casi no habla, le ponen subtítulos porque habla muy bajito. De lo que están hablando es que él le pregunta, le dice, ve que le dice que si tiene novio. Y ella dice que sí. Y el hermano le dijo, pero yo no te dejo tener novio. Y la niña pues no dice nada, ¿no? Y el tipo también obviamente está celebrando. Dice, y yo le dije que, yo le advertí que si tiene novio, pues conmigo ya no va a jugar, ¿no? Entonces, todo el mundo se ríe porque su amenaza es muy infantil, dice, ¿no? Pero al final de cuentas está amenazando a la niña, ¿no? Y luego dice, estábamos en el auto, digo, en la calle, y se levantó su vestido, y yo le dije, eso no se hace, no puedes enseñar tu vestido porque entonces vas a tener muchos novios. Que es la forma en la que él interpreta que va a vivir acoso callejero, que va a vivir incluso violencia sexual, etc. Y entonces todo el video, la niña está siendo regañada por él, de que él no le deja tener novio, que él es mayor, etc. Y obviamente pues a la gente le parece súper tierno, y bueno, ahí hay otro ejemplo de cómo no, esa apropiación no solamente es por parte de las parejas, ¿no? Pero bueno, ya volviendo al tema del amor romántico,
se erige como una institución que sustenta esa heterosexualidad. Es uno de los discursos más fuertes que nos convencen y nos coaccionan para dedicar nuestra vida a los hombres, ¿no? A uno en particular, pero puede ser a más, ¿no? En ese sentido, el amor romántico se construye desde la heterosexualidad, y esto significa pues que no son dos entes separados, ¿no? Al final de cuentas, esta es la función del amor romántico, un relato social muy intenso para vincularnos a esta idea de que tenemos que estar con un hombre, amarlo, servirle, etc. Como ven, puede cambiar tras superficie, o sea, puede ser como, no, es que ahora llega el amor más libre, es que ahora no necesariamente le tienes que lavar los calzones, tienes que lavarlos, ¿sí? Pero al final de cuentas sigue siendo una atadura de nosotras. Y si no, podemos ver también pues cuánto tiempo de nuestras vidas hemos dedicado en vernos guapas, ¿no? Que es cumplir un estándar de belleza para gustarles a ellos, ¿no? De hecho, porque si no fuera por eso, ¿por qué nos molestaría tener lonjas, no depilarnos? O sea, en realidad es para gustarles a los hombres, ¿no? Para ser atractivas, ¿sabes? Exacto, como dice Norma, la aprobación de esa mirada masculina, y que también, insisto, las lesbianas nos educaron en ese sistema heterosexual. Entonces las lesbianas también reproducimos eso, aunque hay cosas que no, pero pues también nos enseñan a vivir ante esa aprobación. Y yo regreso al tema de los gays y cómo los hombres gays en ese contexto le decían a las lesbianas, ay, estás bien gorda, ay, depílate, ay, pena. Igual era esta, también ellos, su concepción es que nosotras existimos para ellos, entonces tienen derecho a decirnos si les gustamos o no. Obvio nos importa saber si les gustamos o no a ti, porque no conocemos, ¿no? Y nos interesa muchísimo su opinión, ¿no? Entonces, otra parte interesante es que se erige como centro de la existencia de las mujeres, parte de su identidad. Por eso hay muchísima resistencia y muchas mujeres dicen, bueno, es que no es cierto, o sea, yo sí nací heterosexual. Porque pareciera que si nos quitan eso, y también lo digo porque yo viví un duelo, o sea, cuando una se asume lesbiana, vive un duelo, ¿no? Es decir, chin, ahora qué va a ser de mi vida, no me van a aceptar, ya no voy a tener un esposo y una familia, hay un duelo, ¿no? Un duelo de toda esta idea que nos dijeron, que teníamos que vivir y de pronto nos damos cuenta que no la queremos, pero decimos, pues, ¿para dónde, no? Entonces es un duelo porque nos hacen creer que esa es nuestra identidad, es quiénes somos. Lo mismo que les decía de la feminidad, pareciera que la feminidad es nuestra esencia. Y también por eso es muy difícil de pronto que estén las cosas con el maquillaje o los tacones, porque dicen, no, o sea, a mí me gusta mucho usarlos, y yo no dudo que les guste, pero preguntémonos también por qué nos gusta lo que nos gusta, ¿no? En este sentido, la naturalización refuerza esta idea de que las mujeres existimos para amar, y en estos términos amar significa servir a los hombres. Ahora, una de las características de ese amor romántico es la monogamia, ¿no? Esta exclusividad de que nosotras le pertenecemos en cuerpo y alma a un hombre, ¿no? En realidad, cuando somos pequeñas le pertenecemos a nuestro papá. Si no tenemos papá, pues tendremos un tío, no sé qué. Y en última instancia, pues puede ser que a nuestra madre, porque también hay una jerarquía de edad, por otra estructura que es el adultocentrismo, ¿no? Pero después de que le pertenecemos a ese hombre, pues pasamos, por eso también está el tema de la dote, de pedir la mano. Un señor va y le pide a otro señor, préstame esta mujer, no queda mi propiedad, ahora quiero que sea mi propiedad. Sí, acordamos, nos echamos la mano, tomamos un vino, listo, ¿no? Aunque ya no, en muchas ciudades no existe este ritual tal cual de la dote, etc., pues sí es común que vaya el novio a hablar con los papás, ¿no? Yo lo he visto en mi entorno, entonces, de que sigue pasando, sigue pasando. Entonces, la apropiación de las mujeres, que les decía, es la base del sistema patriarcal, justificada por esa heterosexualidad, es algo que muy difícilmente se va a cuestionar, porque estamos tocando ahí las figuras más sensibles de ese sistema. Y por eso, hace poco también en una presentación del libro hablaba un poco sobre cómo pareciera más fácil cuestionar la monogamia, no más así, como exclusividad sexual, que cuestionar ese amor romántico heterosexual. Es decir, podemos estar con más personas, quizá, pero no hay que cuestionar esto, mucho menos la heterosexualidad, ¿no? Podemos estar con muchos hombres, o sea, podemos entregarnos a servir a muchos hombres, eso no les afecta, obviamente. Y
Y los hombres pueden apropiarse de muchas mujeres, por supuesto que tampoco les afecta, y de hecho no es nada nuevo. O sea, los hombres en la historia siempre han tenido permitido practicar la no monogamia, pero en ciertos parámetros, o sea, o no lo digas, o no lleves al amante a tu casa. Eso lo podemos ver también en las leyes, ¿no? Hay leyes, hay un libro que revisa un poco la legislación del matrimonio en México, y hay algunas leyes que dicen, bueno, dentro del matrimonio, que decían hace algunas décadas, que si el hombre tenía una concubina, no era causa de divorcio, pero sí si la llevaba a su casa y fornicaban en su cama. Ahí sí ya no era admisible. Entonces hay ciertas normas en las cuales era permitido, ¿no? Y actualmente también, o sea, vemos cualquier telenovela y ¿qué pasa? Él la engañó, ¿sí? Entonces está mal visto, nosotras vamos a llorar y a sufrir, a lo mejor lo dejamos, si es que podemos, ¿no? Si es que podemos porque tenemos una casa nuestra donde vivir, porque no dependemos económicamente o porque no tenemos una presión para tener pareja, lo cual pocas veces pasa. Pero esa apropiación de un hombre hacia muchas mujeres siempre existió, ¿no? También por eso a veces pienso que de pronto estos discursos de cuestionamiento de la monogamia, si nada más se quedan en ese nivel, le siguen conviniendo mucho a los hombres, porque entonces están los machos progre que dicen, ay, es que el feminismo, compañera, la monogamia es patriarcal, estoy hablando de muchas, ¿no? Yo tengo varias amigas que tenían novios macho progre, que eran bien de relación abierta, ¿no? Entonces ellos tenían muchas novias, iban con ellas a una fiesta y se besaban con todas, y ellas no las pelaban, pues ellas sufrían, pero ellos me decían, es que no te reconstruían, ¿no? Pero cuando ellas andaban con otro chico, ahí sí se pone un poquito más espinosa la cosa, ¿no? Entonces, ese cuestionamiento de la monogamia conlleva un cuestionamiento mucho más profundo, porque como les decía, incluso el tema de la liberación sexual puede ser otra arma del mismo patriarcado para decir, va, libérate mucho, pero acóstate con muchos hombres, ¿no? Y no le vayas a exigir que se case contigo porque eso ya lo ha sido el pasado, que no te dé nada a cambio, nada más acuéstate con él y ya. Entonces, el amor, bueno, hablando en términos como mucho más fuertes, que también yo hace tiempo escribí sobre eso, como el amor romántico, como uno de los discursos de la heterosexualidad, justifica no solo la esclavitud y la explotación, sino el feminicidio. Si ustedes leen el feminicidio, si ustedes leen los encabezados de periódicos de feminicidios, y bueno, también hay estadísticas, ¿no?, que varían entre el 80 y el 90% de esos feminicidios son perpetuados por las parejas hombres o exparejas, porque además es cuando sienten que van a perder esa propiedad que dicen, o eres mía o no eres de nadie. Y esa frase también es muy común entre los feminicidios, ¿no? Entonces ahí hay mucho también que cuestionarnos de cómo un discurso que se supone que el amor es lo que nos hace plenas y nos hace felices, etc., está justificando que nos asesinen, ¿no? Y otra cosa también muy interesante es que cuando hablamos de amor romántico tengamos muy claro que la construcción de amor romántico para los hombres y para las mujeres es diametralmente opuesta, porque esa es su finalidad. Entonces, otra de las cuestiones que también he reflexionado mucho es el tema de los celos. Nosotras sentimos celos por unas razones y ellos por otras razones. Normalmente nosotras nos sentimos inseguras, nos sentimos que no valemos, que nos están cambiando por alguien que es mejor, que nos están traicionando, etc. Ellos, pues les rompimos su contrato de que somos suyas, y por eso su reacción es violenta, incluso llega al feminicidio. En el caso de las mujeres puede ser, ¿no? Hay mujeres que asesinan a sus parejas por infidelidad, que también hay tematizado mucho porque normalmente hay una historia de abuso también, ¿no? En donde una mujer asesina a su pareja. Y en el caso de los hombres es como de maldita, se va a acostar con otro, y además, ¿no? Y acaba con su vida, ¿no? Porque además saben que nuestra vida les pertenece, esos son los relatos que hay, y también es una materialidad, insisto, no es solo simbólico, eso es lo fuerte, pues darnos cuenta que no es que solo tengan la idea de que nos poseen, sino que en la realidad hay muchas cosas en las cuales sí sucede eso. Una de las partes finales del texto de Rich, después de hablar de todo esto, que hay una parte donde dice cómo se ha sustentado la heterosexualidad, ¿no? Y va desde las relaciones de incesto y pedofilia, ¿no? Desde pequeñas les están enseñando que su cuerpo es sexuado para ellos, ¿no? Para el consumo de ellos. La ablación genital, ¿no? Donde también están diciendo que tu cuerpo no es para tus usos, sino para ellos.
leyes, bueno, un montón de cosas que pone en un listado muy doloroso, Rich, en su texto, y también Colette habla de eso. Y entonces ella dice, aquí tiene sentido también porque la lesbiandad ha sido tan borrada en la historia. Y si hacemos una analogía con, por ejemplo, la homosexualidad masculina, de lo que nos dice Karina Vergara es ¿qué tan transgresor es que los hombres se amen entre sí? Si el patriarcado se basa en que los hombres se amen entre sí, ¿no? Y que creen alianzas entre ellos. Quizá el tema sexual es el que ha sido un poco más reprimido, pero cuando la gente quiere hablar de inclusión y de hablar, te dicen, es que desde la antigüedad la homosexualidad estaba permitida. Y en muchos casos es cierto, pero la homosexualidad es no. Y luego dicen, bueno, la lesbiandad no ha sido tan perseguida porque casi no ha existido. ¿Ustedes creen que no ha existido o ustedes creen que la han borrado sistemáticamente, ¿no? Hay incluso también un texto donde, no me acuerdo de quién es la autora, se voy a averiguar, que pone unas incluso fotografías de cómo mujeres que eran lesbianas inmediatamente son borradas de la foto. Literalmente hay fotos de una pilota aviadora que era lesbiana, entonces están las fotos de los pilotos y de pronto se ve ahí como unas piernitas que no se entiende qué es. Y bueno, la borraron de la foto, ¿no? Es algo muy gráfico de cómo la gente siempre ha querido decir. Hay muchos textos ahí que pueden crear la analogía. Hay un texto que se llama La desaparición científica de la lesbiana, que ese tiene ya varios años de que se publicó, de Rosana Fiocchetto, y ella habla de cómo la ciencia dice que la lesbiana pues, es una enfermedad, una patología, que hay muy poquitas lesbianas, ¿no? Siempre dicen, más o menos el 20% de la población es heterosexual, pero lesbianas son nada más como un 4%. Si ustedes leen cualquier texto científico les van a decir, es que hay menos lesbianas, no sabemos por qué. Quizá porque las lesbianas pues no viven mucho su sexualidad, y pues ya siempre tienen matrimonio, ¿no? Pues ponen todo eso